Muchas veces este don lo confunden con el don de profecía, ¿verdad? Como tal, la profecía es una cosa y el don de ciencia o conocimiento es otra. Mucha gente pues tiende a ver a veces que Dios los utiliza con este don y se hacen llamar profetas también. Aquí hay, ¿verdad? Tenemos que tomar eso con mucho cuidado también y respetamos los ministros, respetamos los profetas, hay profetas verdaderos, gloria al Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado también porque puede confundirse o pueden confundir algunas personas de que son profetas porque Dios los utilizó en el don de ciencia. Gloria al Señor, Dios te me bendiga mucho, que la paz de Dios sea contigo, cada uno de ustedes. Este que te habla nuevamente, tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas al canal si no te has suscrito todavía, que le des un fuerte like, ¿verdad? Un dedito hacia arriba y que actives la campanita, ¿verdad? Para que todos los lunes seas notificado a través del YouTube, ¿verdad? A través de esta plataforma y el contenido que estamos trayendo todos los lunes para que sea de bendición para tu vida. Gloria al Señor. Así que estamos en continuación de la segunda parte de los dones espirituales, de cuáles son mis dones o cómo saber que yo tengo un don espiritual y cómo conocer qué don yo tengo conmigo, ¿verdad? Entonces tocamos en la primera parte, tocamos el don de milagro, el de sanidades y si no me equivoco también el de discernimiento de espíritu. Son importantes. Hoy vamos a tocar, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios capítulo 12, que es donde nos habla de los dones del espíritu. Está el don también, el de ciencia, gloria al Señor, de sabiduría. Sanidades lo tocamos, en los milagros también. Así que el discernimiento de espíritu, las lenguas, la interpretación de lengua. Así que vamos a comenzar con el don de ciencia. ¿Qué significa el don de ciencia o la ciencia? Significa el conocimiento, lo que significa esa palabra. Ciencia significa conocimiento, es un don de conocimiento que yo tengo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo saber que tengo ese don? ¿Cómo yo sé que yo tengo el don de ciencia? Bueno, cuando, como lo había dicho en la primera parte, que tenemos que nosotros ejercitar, ¿verdad? Esos dones que Dios nos ha entregado, que están con nosotros, tenemos que orar. Primeramente tenemos que orar, ¿verdad? Por las vidas que tanta falta le hace también la oración y las vidas que tal vez se le puedan acercar a usted porque conocen que usted es una persona que asiste a la iglesia y está en el camino del Señor y está, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese don de ciencia o conocimiento, ¿cómo yo sé que lo puedo tener? ¿Y cómo yo operar en ese don de ciencia? Bueno, pues tenemos que primeramente orar por una persona, ¿verdad? Estamos orando por la persona y hay veces también que ese don de ciencia puede ser que usted esté orando por la persona, como puede ser que esté hablando con una persona también y el don de conocimiento, ¿verdad? Sea activado porque el Espíritu Santo de Dios quiere que usted le revele algo a esa persona de su vida que solamente esa persona conoce. Solamente la persona conoce. Por eso es que es tan importante. Porque la persona a la cual usted le está hablando o a la cual el Espíritu Santo de Dios le está dando un mensaje para que usted le dé a esa persona, solamente lo sabe ella. O tal vez por ejemplo, un núcleo familiar tal vez lo conocen 2 o 3 personas, pero son allegados, ¿verdad?, al núcleo familiar de ellos como tal, o de esa persona.
Cuando usted ora por esa persona o Dios le está dando un mensaje para esa persona, la persona no lo conoce a usted y de momento va a pensar cómo él o cómo ella, ¿verdad? Siendo en caso de una dama, cómo él o cómo ella sabe, conoce que a mí me sucedió tal o X cosa. Eso lo sabe solamente Dios. Solamente conoce eso, ¿verdad? Dios, lo que tal vez la persona haya pasado. Por poner un ejemplo, la persona tuvo o pasó por un accidente de tránsito meses antes, un año, ¿verdad? 2 años, dependiendo, o en su niñez sucedió algo, o este tipo de cosas. Eso solamente lo sabe y lo conoce la persona como tal. Pero entonces Dios, a través de el don de ciencia, le da conocimiento a usted, a su espíritu, y usted le habla a esta persona de lo que le sucedió, porque el Espíritu Santo quiere llevarle, ¿verdad?, un mensaje. De esa manera ellos van a conocer, o la persona va a conocer, que es de parte de Dios, porque solamente lo conocen ellos, ¿verdad? Por eso es el don de ciencia, de conocimiento. Entonces solamente lo conoce la misma persona. Y Dios le está revelando a usted a través de ese don algo que aconteció en su vida en años pasados, o en días pasados, o en meses pasados. Solamente lo conoce ellos, y al usted revelar, la persona va a tener una convicción de que es Dios quien le está hablando, quien le está ministrando. Es importante ese don de ciencia, gloria al Señor, porque la persona muchas veces conoce que Dios le está hablando y vienen a los pies de Cristo también. Muchas veces este don lo confunden con el don de profecía, ¿verdad? Como tal, la profecía es una cosa y el don de ciencia o conocimiento es otra. Mucha gente pues tiende a ver a veces que Dios los utiliza con este don y se hacen llamar profetas también. Aquí hay, ¿verdad? Tenemos que tomar eso con mucho cuidado también, y respetamos los ministros, respetamos los profetas. Hay profetas verdaderos, gloria al Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque puede confundirse o pueden confundir algunas personas de que son profetas porque Dios los utilizó en el don de ciencia o en ese don, ¿verdad?, de conocimiento, y después se hacen llamar profeta. Eso es un profeta de Dios. Cuando vemos, ¿verdad?, la realidad del caso, es lo que Dios le está hablando, pues un don de ciencia va dándole un conocimiento, va dándole algo, una información que ya esta persona sabía, gloria al Señor. O sea, y va a darle un mensaje de parte de Dios, pero es a través del don de ciencia, el don de conocimiento. No es una profecía. La profecía es algo que va a acontecer más adelante. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una profecía o un don de profecía donde Dios le hace saber al ministro, a esa persona como tal, que, por ejemplo, mira, en el próximo año, en tal fecha, tal día, va a acontecer este acontecimiento, esto que va a suceder, que va a ser, por ejemplo, un terremoto, un huracán. O sea, algo que tenga que ver, por ejemplo, estoy poniendo solamente un ejemplo, que tenga que ver con lo que sea atmosférico. A esta fecha, a esta hora, va a suceder un terremoto en tal país, o viene una tormenta tropical, o viene un huracán para tal país. Entonces ya eso es una profecía de parte de Dios, ¿verdad?, que le está anunciando a la vida, le está anunciando a las personas para que estén listos, ¿verdad? Y esa profecía, si vino de parte de Dios, se va a cumplir también, gloria al Señor. Eso es algo profético. Entonces, el don de ciencia muchas veces lo confunden con lo que es la profecía. El don, como le dije, de conocimiento, de ciencia, es que algo, un suceso le haya pasado a la persona y Dios te lo hace saber a ti. ¿De qué forma? Bueno, puede ser que tú estás orando por la persona y de momento el Espíritu Santo de Dios te puso
ese suceso o te puso, ¿verdad? De diferentes formas, porque lo hace de diferentes formas en base a figuras, tal vez en colores, dependiendo, ¿verdad? Te va a dejar, te va a hacer ver lo que él quiere decirle a la persona a través de diferentes cosas en ese don de ciencia o de conocimiento. Son muy importante. ¿Cómo yo sé que lo tengo? Porque cuando tú estás hablando con la persona o estás orando por la persona, el Espíritu Santo de Dios te va a dar a conocer ese suceso que tú tampoco lo sabías. O sea, Él lo puso en tu espíritu, tú no conoces nada de la persona. Un ejemplo, que seas tú el ministro que estés ministrando en ese momento a esa persona, tú no conoces nada de la vida de esa persona. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios puso eso en ti y tú le vas a revelar a la persona qué fue el suceso que aconteció en el año que haya sido, o algo que, ¿verdad?, que aconteció en un momento dado que tú no lo sabes. Dios lo pone en tu espíritu. De esa forma tú vas a conocer que tienes el don de ciencia como tal. Gloria al Señor. Que no es lo mismo que el don profético, ¿verdad? La profecía es algo diferente. Tenemos también, lo voy a dar un poquito rápido, perdón. Tenemos también el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Cuando vemos la palabra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta, porque mucha gente a veces también confunde esto. Hay mucha gente que dice, bueno, es que los discípulos cuando estuvieron allá en el aposento alto, que recibieron poder del Espíritu, donde Jesús les dijo, esperad hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo en aquel momento, dice que todos fueron llenos del poder de Dios y hablaron en diferentes lenguas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos salen afuera, hay personas de diferentes partes, diferentes ciudades, y se quedan sorprendidos porque estaban hablando en la misma lengua que estas personas que estaban allí hablaban, que era su nacionalidad, habían nacido en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país. O sea, ellos se quedaron sorprendidos por las grandezas de Dios y cómo los discípulos estaban hablando en otras lenguas, ¿verdad? En esas lenguas que ellos conocían. Dios le estaba dando a conocer, ¿verdad?, las grandezas de Él a través de los discípulos como tal, en lo que ellos estaban hablando. Pero sin embargo, cuando vemos en el libro de la Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a ver, hablar en lengua, el 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Escuche bien, ya vio el primer punto ahí, ¿verdad? De lo que estaba hablando ahora mismo en el libro de los Hechos, cuando aconteció que vino poder del Espíritu Santo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Sin embargo, usted ve en el libro de los Hechos a quien ellos le estaban hablando. ¿A quién fue? Hablaron a los hombres. Ellos entendieron lo que ellos estaban diciendo a través de esa lengua, porque estaban hablando en su lengua natural, en su lengua, ¿verdad?, a la cual ellos habían nacido. Entonces, mire cómo dice, vuelvo y repito, en ese capítulo 14, verso número 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí se está dando cuenta de lo que sucedió, vuelvo y repito, en el libro de los Hechos, que mucha gente lo tiende a confundir. Y aquí se está dando cuenta de lo que sucede, lo que acontece, que dice primeramente que el que habla en lengua no habla a los hombres. Aquellos hombres hablaron a los hombres, y sin embargo dice, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, ¿cómo lo que estuvimos hablando del libro de los Hechos, aquellos hombres lo entendieron? Sin embargo, aquí está diciendo, ¿verdad?, que habla, si no dice que habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces,
¿Está viendo la diferencia? El don de lengua, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Con quién habla misterio? Con el Padre. Habla con Dios directamente. O sea, vemos lo que sucedió, como le dije anteriormente en el libro de los Hechos, y vemos lo que está hablando. Lea el capítulo 14 de Primera de Corintios y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Dice que aunque por el Espíritu habla misterio, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que está viendo ahí la diferencia de lo que hay entre la lengua, ¿verdad? Como está diciendo, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, ese don de lenguas como tal también, usted puede ser que hable, es un don, de verdad, un don del Espíritu. Bueno, pastor, todo el mundo tiene que hablar en lengua. Es un ejemplo, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, pero yo tengo que hablar lengua. Bueno, recuerde que son dones del Espíritu. Y cuando leemos en donde comenzamos, Primera de Corintios capítulo 12, dice el verso 11, capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que es como Él quiere, no como yo quiero. ¿Puedo tener el don de lengua? Sí. ¿Puedo tener el don de interpretación de lengua? Sí. Entonces, ¿quiere decir o significa que si yo no hablo lengua, yo no tengo el Espíritu Santo? No, no significa eso. No se confunda tampoco. Porque estamos hablando de unos dones espirituales, ¿verdad? Que lo que nos está mencionando, por lo menos aquí, la carta a los Corintios, perdón, nos está hablando de alrededor de 9 dones espirituales. Entonces, no significa que si yo no hablo lengua, no significa que yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Tiene que tener mucho cuidado también con eso. ¿Puedo hablar lengua? Sí, las puede hablar si tiene el don. Porque tampoco es que usted va a experimentar y a decir, Rambo saca la bazooka y Zika manda y Zika no manda nada y Rambo tampoco tiene bazooka. Entonces, eso no es que usted va a inventar lenguas aquí. No es que usted se va a comenzar a hablar cosas que usted, ni usted mismo sabe lo que está diciendo. Que lo que usted está diciendo es un disparate, porque no se está edificando ni tan siquiera usted mismo. ¿Entiende lo que le digo? Esto hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay mucha gente que hay veces en las enseñanzas que se dan que, entre comillas, enseñan también supuestamente a hablar en lengua, cuando eso es un don del Espíritu Santo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Es un don del Espíritu Santo. Entonces, si es un don del Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a enseñar a alguien en la iglesia a hablar en lengua? Hello. O sea, ¿cómo yo enseño a alguien a hablar en lengua cuando eso es un don del Espíritu Santo? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas allá afuera que sí están haciendo esto y lo hacen. No, pero eso viene de parte de Dios y eso hay que enseñarlo así. Hay que tener mucho cuidado. Es un don del Espíritu. Usted no es el Espíritu Santo. Yo recibo un don de parte del Espíritu Santo de Dios. No porque yo quiera inventarme 4 disparates, a sacar por la boca, que ni yo mismo sé lo que estoy hablando. Porque ni aún usted mismo se está edificando. ¿Vio la diferencia? Lo dice el apóstol Pablo ahí. Dice que cuando uno habla en lengua en la iglesia, otro interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Pues entonces aquí hay algo interesante. Entonces, si yo hablo en lengua y tengo la interpretación, amén y gloria a Dios, son dones del Espíritu. Ahora, si usted no tiene el don de lengua y no tiene el don de interpretación, o puede tener el don de interpretación y no el de lengua, está viendo porque leímos que dice que es de acuerdo a cómo Él quiera darlos y a quién se los quiere dar. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque, como les decía, mucha gente lo coge como que la lengua se puede enseñar. Yo, personalmente, ese es mi pensar
Esa es mi opinión personal. Aquel que lo ha hecho, que lo haga, pues allá con Dios. Mi opinión personal es que si es un don del Espíritu Santo, yo no puedo ponerme a enseñar una lengua que proviene del Espíritu Santo, porque quien la da y quien lo otorga es Él, no soy yo. Entonces, ¿cómo yo me pongo a enseñar una lengua que es un don del Espíritu Santo? Entonces hay que tener, vuelvo y repito, mucho cuidado con esto. El apóstol Pablo habla bastante claro en esa carta de lo que, ¿verdad? Del don de lengua y la interpretación de lengua. Puede ser que en un momento dado usted esté en la iglesia, usted esté en algún lugar, comenzó a orar, comenzó a hablar en lengua y a la misma vez tiene la interpretación de lengua y puede dar la interpretación de lo que esa lengua dice. ¿Para qué? Para edificación, dice la palabra, para edificación de la iglesia, para edificar la iglesia y para edificarse uno mismo cuando usted está en intimidad con el Señor, usted esté orando, usted está en su aposento, ¿verdad? Y está orándole al Señor, está en esa relación con el Señor, en esa intimidad con Dios, y usted comienza a hablar en lengua, usted se está edificando espiritualmente porque es una conexión directa, gloria al Señor, al reino de los cielos, ¿verdad? Y es un don, ese don del Espíritu Santo que tiene usted como tal. ¿Para edificación qué? De usted, para usted edificarse espiritualmente. Si Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le da la interpretación, pues va a poder saber qué está diciendo a través de esa lengua. Volvemos a lo mismo, no podemos malinterpretar lo que dice en el libro de los Hechos cuando los apóstoles estaban hablando, que salieron en el aposento alto cuando descendió el poder del Espíritu Santo, todos fueron llenos, dice 120, los que estaban allí fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero los que estaban afuera, está diciendo que aquellos hombres que estaban allá afuera conocieron las lenguas que ellos estaban hablando, porque hablaban las lenguas que eran ¿verdad? De su origen como tal. Entonces aquí está hablando algo que comenzamos a leer, como dice el 14, el número 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Aquella gente comenzaron a hablar y hablaron, ¿verdad? También aquellos hombres, porque Dios quería que conociera, vuelvo y repito, las grandezas de Dios, y se la hicieron conocer a aquellos hombres. Dice, si no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie, escucha esto, pues nadie le entiende. Nadie. Entonces, si nadie le entiende, ¿cómo aquellos hombres entendieron? Porque es diferente. ¿Vio la diferencia? Es diferente. Porque dice, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterio. Entonces, si eran unos misterios del Espíritu, ¿cómo aquellas personas lo entendieron? Ahí es donde está la diferencia y donde tenemos que saber, ¿verdad? Por lo que dice la palabra del Señor. Saber, ¿verdad? Los dones de lengua y interpretar como tal también, ¿verdad? La lengua es algo que es un don espiritual, es un don del Espíritu, lo cual Dios nos ha otorgado a nosotros y tenemos que saber, ¿verdad? Cómo vamos a utilizarlo. Tampoco es que vamos a estar tampoco hablando por ahí a lo loco ni diciendo cuatro cosas. La gente no entiende. O sea, hay que seguir un orden, hermano. Hay un orden también en la palabra del Señor y con los dones del Espíritu. Se da cuenta las diferencias que hay con lo que tiene que ver con el Espíritu, o sea, con los dones del Espíritu. Sin embargo, también dice seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales. Escuche bien, procurad los dones espirituales. Sin embargo, también usted ve en el capítulo 12, verso número 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 12.1 y 14.1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué profeticéis? Porque entonces la iglesia, ¿verdad?
es edificada. Gloria al Señor. Sobre el apóstol Pablo, ahí está, usted puede leer las cartas, primera de la carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Y se va a dar cuenta lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia entonces, y la importancia que es los dones espirituales en un cristiano, en un creyente, ¿verdad? Para la edificación, como dice la palabra, para edificación de la iglesia. Usted se va a edificar como persona también, ¿verdad? Y la gloria será para Dios. Como persona usted se va a edificar su espíritu. Usted se va a edificar su alma con estos dones. Pero no puede pasar por alto que son dones del espíritu y que son para edificar la iglesia. Gloria al Señor. Así que tenga pendiente los dones del espíritu. Gloria al Señor. Busque, ¿verdad? Como dice la Biblia, el poder procurar los dones espirituales, conocer los dones espirituales. Hablamos, ¿verdad?, de la sanidad, hablamos de los milagros, del discernimiento de espíritu, que es tan importante y tanta falta hace en estos tiempos y en estos días, lo que es el discernimiento de espíritu, lo cual ya tocamos en la primera parte de estos temas. Lo que son las lenguas, lo que es la interpretación de lengua, lo que es la profecía, lo que es el don de ciencia, ¿verdad?, que es el conocimiento. Entonces, la sabiduría, tocamos también, creo, la fe, sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Son cosas que cuando usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que usted no conocía, había leído tal vez 2, 3, 4, 5 veces. De momento llega esa revelación a través del Espíritu Santo, le da una sabiduría increíble para que usted pueda interpretar tal vez, o pueda sacar lo mejor que está en esos versos bíblicos como tal. Sabiduría proviene de Dios también, proviene del Espíritu Santo del Señor. Entonces, los dones del Espíritu son demasiado, todos son demasiado de importantes. Pastor, yo puedo tener el don de lengua, sí. Yo puedo tener el don de ciencia, sí. Yo puedo tener el don de milagros, sí. Ok, pero pastor, si yo no tengo el don X o Y, significa que es que yo no tengo el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo de Dios, volvemos a repetir, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que le va a dar a cada uno de acuerdo a como Él, dice la Biblia, a como Él quiere. Entonces usted puede tener 2, 3, 4 dones, 5 dones, ¿verdad? Quien los da es Dios. Pero si no tiene, por ejemplo, el de hablar en lengua, tranquila, porque ¿verdad? Si no tiene el don de hablar en lengua e interpretación de lengua, lo más probable puede ser que tenga el de sanidad o tenga uno de milagro. ¿Entiende? O sea, o puede ser que tenga el de discernimiento de espíritu. O sea, son cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener muy pendientes, porque no significa que porque yo no tenga un don como tal, es que el Espíritu Santo de Dios no está morando. No, porque ya Dios lo está usando como un vaso que es en las manos de Él, con uno de estos dones, o con 2 de estos dones, o 3 o 4 de estos dones. No necesariamente que usted va a hablar en lengua. Mucha gente piensa que porque no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, o porque no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No. Mucha gente dice que el hablar en lengua es una de las señales. Sí, pero estamos hablando que los demás dones, ¿dónde lo estamos dejando? O sea, que si yo tengo el don de sanidad, por poner un ejemplo, o de discernimiento de espíritu, y no tengo el de lengua, no significa que estoy bautizado con el poder de Dios. No. O sea, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo de Dios, pero uno de los dones, ¿verdad?, que es hablar en lengua o interpretación de lengua, no lo tengo, pero tal vez tengo otros de los dones del Espíritu Santo. Entonces no significa que es que no tiene el Espíritu Santo. O sea, tiene que tener mucho cuidado también. Así que, hermano, dice procurad los dones espirituales.
Y dice el apóstol Pablo en ese capítulo 12, verso número 1, que no ignoréis, ¿verdad?, los dones, que no seamos ignorantes a los dones del Espíritu, porque son para edificación de la iglesia. Vamos a crecer, ¿verdad?, como iglesia, a través también de los dones que fueron depositados en cada uno de nosotros, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted tal vez no tiene, ¿cómo le puedo decir? Tal vez vamos a decir que usted no tiene pues ese don de lengua. Pídaselo a Dios, pídaselo al Señor. Lo más probable puede ser que Dios, ¿verdad?, le dé el don de lengua también. Usted sabe qué es lo que pasa. La Biblia dice que pedís y no saber pedís. Porque pedís o pedid para vuestros deleites. Pero si pedimos para algo que tenga que ver, ¿verdad?, para beneficios del reino de los cielos, Dios también lo puede, ¿verdad?, dar. Así que pídale al Señor, pues que le dé ese don también, que lo bautice con ese don del Espíritu. Amén. Así que si no tiene uno o no tiene el otro, tranquilo, no significa que no está bautizado por el poder del Espíritu Santo. No, es que usted tal vez tiene otro tipo de dones y tal vez pues no tiene el de lengua o el de interpretación de lengua, o no tiene el de discernimiento de espíritu, o sea, pero alguno, si usted es un creyente fiel, usted cree en el Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, usted está caminando de acuerdo a la palabra de Dios, usted está haciendo lo que dice la palabra del Señor, usted debe de tener dones del Espíritu. Usted debe de tenerlos. Aún la misma Biblia dice que los dones del Espíritu son irrevocables. Entonces debe de tener dones espirituales. ¿Cuáles son? Usted tiene que conocerlos. Usted tiene que saber cuáles son. Amén. Así que, mira, no te voy a quitar más tiempo. Gloria al Señor. Yo te voy a invitar a que nos des un fuerte like, un dedito, mira, hacia arriba, así como va a salir ahí en la pantalla. Gloria a Dios. Y que no te suscribas al canal si no te has suscrito. Gloria al Señor. Y que actives la campanita para que cada lunes que salga una información nueva o un nuevo tema, ¿verdad?, el YouTube te notifique para que pueda ser de bendición la palabra que estamos trayendo a través de esta plataforma y te pueda ser de edificación también a tu vida. Y también, ¿sabes qué? Compártelo. No te quedes con ella, comparte esa palabra para que también las demás personas puedan recibir, ¿verdad?, la información de parte del reino de los cielos también. Amén. Así que yo te voy a dejar por el momento. Te pido que te mantengas pegado en oración, en ayuno. Gloria al Señor, leyendo palabra del Señor. Porque Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Así que mantente conectado. Este ha sido tu hermano pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que nos vemos la próxima y que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos. Cuídese. Bye.